Vamos a ver rápidamente qué es el modelo KPM de valoración de activos, el que te permite determinar básicamente cuál es el costo del equity. Entonces, vamos a establecer, es un modelo muy conocido, que es el modelo KPM, pero básicamente el modelo KPM lo que busca es determinar cuál es el costo del equity. ¿Cómo es que esto se articula? ¿Cómo es que esto funciona? Para que una empresa funcione, la empresa puede funcionar o financiarse a través de equity, a través de capital o a través de deuda. Entonces puede financiarse a través de equity o a través de deuda. Entonces, pero el equity que los propietarios, a qué valor, a qué costo están dispuestos a colocar el dinero, a colocar los fondos y los flujos en esta empresa, y cuál es el costo de oportunidad que podrían tener en el mercado no colocándolo en la empresa. Entonces, es necesario determinar cuál es el costo del equity para los accionistas acá. Entonces, ¿cuál va a ser ese costo del equity? Y para eso se usa un modelo de valoración de activos que permite identificar esto. ¿Qué esperaría el costo del equity para calcularse qué cosa esperaría? ¿Qué esperaría obtener de colocar el dinero o colocar los fondos en la compañía y no en otro tipo de inversión? Entonces, ¿cómo se calcula el costo del equity? El costo del equity no es otra cosa que entender cuál es ¿qué pasaría con ese dinero si se pone en renta fija o si se ponen tasas libres de riesgo? Entonces, va a haber una tasa libre de riesgo, que la vamos a llamar esta tasa libre de riesgo, una tasa libre de riesgo, o algo así como si fuera una renta fija. Vamos a ver, esta es una tasa de renta fija, una tasa libre de riesgo, a lo cual hay que sumarle para entender, porque este dinero no va a ir a renta fija, este dinero va a ir a la empresa para que se convierta en activos y esos activos generen más valor en el mercado. Entonces, no basta con recibir esto, necesita recibir un plus. ¿Ese plus de dónde viene? Viene de lo que se denomina la prima de riesgo. ¿Y qué cosa es la prima de riesgo? La prima de riesgo es la diferencia entre una renta variable en el mercado y la tasa libre de riesgo, que pudiera haber. Es decir, si el mercado me da 8% y la tasa libre de riesgo es 4, hay una prima de 4% de riesgo. Si el mercado me da 10% y la tasa libre de riesgo es 4, hay una diferencia de 6, que es un porcentaje que tengo que sumar al contenido de esto. Esa prima de riesgo, que es el diferencial entre lo que me dé el mercado y la tasa libre de riesgo, se denomina prima de riesgo. Es la diferencia entre lo que me puede rendir el mercado, lo que me puede rendir la bolsa de valores, el mercado de valores, y lo que me rinde la tasa libre de riesgo, que es la renta fija. Es decir, entre renta variable y renta fija, esa diferencia se llama prima de riesgo, afectada por el riesgo propio que pueda tener ese activo. Y ese riesgo propio se denomina beta. Esta es la ecuación principal del modelo KPM. ¿Qué significa esto? Significa, en la práctica, que el costo del equity para los accionistas es la suma de la tasa libre de riesgo o la tasa de renta fija que podrías obtener en el mercado, más la prima de riesgo afectada por el factor beta. Vamos a poder hacer un pequeño ejemplo. Entonces, en ese ejemplo diremos algo así. Vamos a suponer que la tasa libre de riesgo está en el orden del 4%. Está en el orden del 4% hoy día. Y la renta variable hoy día está dándome 9%. Entonces, claramente acá podemos ver, la renta variable me está dando 9%. Claramente aquí podemos ver que la prima de riesgo sería 9 menos 4. O sea, tenemos una prima, esta prima de acá, esta prima de riesgo, que sería 9 menos 4, o sea, 5. Entonces acá tenemos 4%, acá tenemos 5% de prima de riesgo, y vamos a suponer un coeficiente beta de riesgo de este activo de 1.2. Entonces, si nosotros ponemos 1.2 acá,
1.2 por 5 es 6 y 4, 10. Entonces el costo del equity en este caso sería igual a 10. Es decir, para los accionistas, si invertir en el negocio, invertir en la empresa da menos de 10 o da 10, no es interesante, no es atractivo. Es decir, que para los accionistas estarían esperando que es invertir en la empresa o en el negocio esté dándome mucho más de 10 para que sea atractivo. Incluso 10 ya no es atractivo porque lo podrías obtener en el mercado distinto, entonces necesitaría darte más de 10. Ese costo del equity se calcula con este modelo conocido como KPM en el mercado, CAPM en el mercado, y esa es la manera de calcularlo y eso es lo que significa en el mercado. Está en función a la renta variable, la renta fija o la tasa libre de riesgo y simplemente afectada por el coeficiente beta que hemos explicado en un video anterior que representa o que significa. No es otra cosa que la variación que hay entre la volatilidad del activo y la volatilidad del mercado. Y entonces, en este caso, esto es 20% más volátil que el mercado. Tiene un beta de 1.2, que significa que es 20% más volátil que el mercado. Pero así hemos calculado el costo del equity que esperarían los inversionistas para colocar fondos en esta empresa, que esperarían los accionistas para colocar su dinero en esta empresa. Esa es la explicación.